en el silencio una pausa, porque no estamos acostumbrados a hacerlo. Entonces, lo que hace la gente es simplemente buscar afuera cómo distraerse de esa angustia que tiene. Entonces empieza con las adicciones, con el cigarrillo, con el alcohol, con el cine, con cualquier otra cosa que lo distraiga de ese problema, pero esa cosa que lo distrae también es ruido, como dicen los brasileros, barullo, puro ruido, ruido mental que no permite hacer una pausa. Realmente para mí el silencio es la única forma de hacer conciencia. El silencio y la conciencia van de la mano porque para mí el silencio es como, es ese espacio innato en donde nace el observador. Cuando tú observas tu vida, digo que estar allí, autoobservándote. Y entonces, para autoobservarte necesitas hacer una pausa. El resto, fíjate que todo lo que él describe en ese texto es como nuestro mundo de la tercera dimensión en donde estamos simplemente acción, reacción, acción, reacción. O sea, tú estás ante una cantidad de estímulos y siempre estás respondiendo como un autómata. Te hacen algo, tú respondes. Vas al trabajo, tú respondes con eso, luego enseguida todas las rutinas y todos esos comportamientos, digamos que son socialmente aprendidos y comportamientos que son completamente reflejos. Para crear la conciencia, tenemos que hacer una pausa y observarte. Sí, tienes que seguir viviendo en ese mundo, pero cuando tú te estás autoobservando, que lo puedes hacer con ojos abiertos, no tienes que cerrar los ojos para establecerte en este espacio de silencio, es caer en cuenta de las pausas observándote. Por ejemplo, entre una actividad y otra que tú haces, siempre hay una pausa. ¿Sí? Por ejemplo, tú te levantas y te vas a duchar. Hay una pausa mientras abres la ducha, otra pausa mientras sale el agua, otra pausa mientras cierras la ducha, otra mientras te lavas los dientes, mientras cualquier cambio de actividad que tú tengas, siempre hay una pausa. Si en esa pausa te ubicas tú, si solamente detectas la pausa, ya te empiezas a ubicar en el silencio y empiezas a generar lo que se llama el observador. Y cuando se genera ese observador es cuando tú puedes elegir otras cosas, ¿sí? El silencio, digamos, siempre genera un sonido. El silencio no es la ausencia total de sonido, ni es la ausencia. A veces creemos que estar en silencio es dejar la mente en blanco y no, es muy difícil dejar la mente en blanco, ¿sí? Simplemente con observar la mente y tomar distancia de lo que tú haces, de lo que estás haciendo, de lo que estás experimentando, de lo que estás viendo. Es como cuando tú observas en tu pantalla mental un pensamiento detrás de otro pensamiento. En el momento en que lo estás observando, estás tomando distancia de eso. Y cuando estás tomando distancia, el pensamiento ya no te domina. Y tú empiezas a sentir las pausas que hay entre pensamiento y pensamiento. Y en ese momento estás activando el observador. En la medida en que nosotros trabajemos ese observador, nuestra conciencia se va expandiendo. Lo importante del silencio es que al expandir la conciencia tú empiezas a experimentar paz. Muchos de ustedes están aquí porque nosotros siempre estamos hablando de estos temas y de lo importante que es sentir paz interior. Y si nos damos unos espacios en donde nosotros mismos nos autoobservemos, no estamos hablando de ninguna técnicas, ni estamos hablando ni siquiera de un proceso específico, sino de autoobservarte lo que haces diariamente. Simplemente con ese desarrollo del observador, tú empiezas a entrar en ese estado de conciencia y empiezas entonces a tomar una determinación
diferente porque empiezas a elegir. ¿Cómo nosotros podemos elegir orientarnos? Uno siempre cuando habla de estos temas de paz, de silencio y todo, siempre nos dicen, estás en un mundo dual y uno elige lo que uno quiere, ¿cierto? Siempre están los dos polos, siempre está un polo, el otro polo, pero cuando tú te centras, que es para centrarte y para experimentar el observador, pues lo más sencillo es algo que siempre hablamos, que es que cuando tú estás experimentando el momento presente, estás sintiendo tu cuerpo, tu mente está calmada, tu mente se aquieta, tú empiezas a experimentar lo que siente tu cuerpo y es muy diferente a lo que está sintiendo tu cuerpo cuando tienes el remolino de pensamientos. Porque si yo te digo en este momento, siente la superficie de tus párpados, todo el mundo cierra los ojos, lo siente, solo por sentirlo, no por cerrar los ojos, y simplemente con llevar la atención allí, ya se hace una pausa y en esa pausa en silencio, y ese silencio te trae descanso, y poquito a poco vamos construyendo lo que es un estado de calma. Excelente. Bueno, voy a hacer una aclaración para los que vean esto en YouTube. Se me ha olvidado empezar a grabar, entonces no grabé los primeros 21 minutos, pero para ponernos en contexto, estamos hablando hoy del silencio, del libro de Thich Nhat Hanh, que se llama Silencio. Aquí se los puse en el chat a quienes están presentes y voy a ponerlo en la descripción del video en YouTube para quienes lo quieran descargar. Bueno, vamos a hablar ahora de algo que dice Thich Nhat Hanh en Ajata, que es el miedo al silencio. Y voy a contarte una experiencia. En mi trabajo yo alguna vez le dije a unas personas, bueno, queremos hacer un paseo. Yo les dije, bueno, hagamos un paseo y vámonos a un sitio que sea bien apartado y una casa que esté sola, sola, sola. Y la mayoría de las personas me dijeron, uy, no, terrible, me da estrés. Me da estrés estar aquí solo, sin hacer nada, que no escuche nada, me da estrés. Yo necesito escuchar los carros, escuchar los ruidos, escuchar la gente, ¿sí? Entonces, esa es una evidencia de que el silencio produce miedo, ¿sí? ¿Por qué? Porque seguramente para una persona que no ha estado sola, sola, frente a frente consigo mismo, que no ha estado con su sombra, el silencio da miedo porque cuando hay muchos pensamientos en la cabeza, con el silencio afloran. Hay personas que cuando están en la cabeza y cierran los ojos para hacer una meditación, llegan y llegan y llegan pensamientos y dicen, no lo logro. Y ni siquiera lo intentan, sino dicen, no, yo no puedo hacer eso, yo no puedo cerrar los ojos, porque hay tantas cosas, tanto parloteo, que cuando se hace silencio uno se escucha a sí mismo. Y si uno tiene muchas cosas en la mente, pues escucha eso. Pero después de un tiempo pasa algo mágico y el silencio lentamente empieza a llegar. Entonces dice Thich Nhat Hanh, el miedo al silencio. Me parece que a muchas personas les da miedo el silencio, totalmente. Mucha gente le da el miedo al silencio. Siempre están enfrascadas en algo, los mensajes de texto, la música, la radio, el televisor o los pensamientos. Siempre es así, ¿cierto? Incluso cuando uno se despierta por la noche y no puede dormir, lo primero que hace es busca un libro, el televisor, pero nunca dice, no, me voy a quedar en silencio a ver qué pasa. Valdría la pena hacer el ejercicio. Si la quietud y el espacio son tan necesarios para nuestra felicidad, ¿por qué no nos reservamos más tiempo en nuestra vida para ellos? Esa es una pregunta que hace Thich Nhat Hanh. ¿Por qué entonces no buscamos un momento del día para estar en silencio? Así sea 5 minutos, no hay que empezar con una hora. Así sean 10 minutos, pero empezar a practicar el silencio. Una de mis estudiantes más antiguas tiene una pareja muy cariñosa, dice él. Sabe escuchar y además no habla en exceso, pero cuando está en casa necesita tener siempre la radio o el televisor encendidos y le gusta desayunar leyendo el periódico, que eso es muy común. Me gusta almorzar o comer viendo el celular, viendo un video, viendo las noticias,
leyendo algo, y más si ahora, por ejemplo, estoy trabajando en esta modalidad virtual, y ahora ni siquiera paro a desayunar, sino que como encima de mi oficina en el computador porque hay que seguir, ¿no? Entonces, yo mismo me impuse esa norma, o sea, no, ya no puedo descansar, hay que seguir haciéndolo. Y si estoy en el trabajo, no me tomo la hora porque es mejor no abusar y no tomar la hora, sino termino en 10 minutos y regreso para la oficina, en lugar de tomar ese tiempo para caminar y estar en silencio. Dice, conozco a una mujer que tiene una hija a la que le encanta meditar sentada en el templo zen del barrio. Un día su hija la animó a probarlo. Le dijo, es muy fácil, mamá. No hace falta que te sientes en el suelo. Puedes hacerlo en una silla. No es necesario que hagas nada más, salvo estar sentada en quietud. A lo que la mujer le respondió con gran franqueza, justamente eso es lo que más miedo me da. Cuando uno le dice, vamos a hacer la meditación, centren, espalda recta, quietos, empieza a rascarle a uno todo, ¿no? La espalda, le duele el hombro, le duele la pierna, se le durmió el brazo, el cuello le duele, porque el cuerpo no quiere tener ese momento de encuentro, no quiere tener ese momento de silencio. Como cuando uno está en una conferencia que el cuerpo o digamos su nivel de conciencia no quiere que esté, pues el día anterior le da gripa, ¿sí? Entonces no puede ir. O si está escuchando algo, le da tos como cuando el ego le dice salgamos de aquí porque van a decir algo que nos va a pegar directamente, entonces me da tos y tengo que salir o me entra una llamada. Hay muchas maneras de, digamos, de autosaboteo que impiden que nosotros estemos quietos y estar quieto en esta vida de tantas carreras es muy difícil para el hombre. Podemos sentirnos solos aunque estemos rodeados de un montón de gente. Así es. Nos sentimos solos pese a estar juntos. Hay un vacío en nuestro interior. Es muy común ahora. Créanme que es muy común. Como nos incomoda, intentamos llenarlo a toda costa y hacerlo desaparecer. Entonces, llenar el vacío siempre lo hacemos con cosas de afuera. Ir a dar una vuelta, ir a charlar con alguien, irme de paseo, irme de viaje, irme a comprar cosas. Siempre hay un medio de escape. La tecnología nos ofrece muchos aparatos para estar conectados, entre comillas. En la actualidad siempre estamos conectados, pero seguimos sintiéndonos solos. Y hoy que estamos conectados, hay muchos más casos de suicidio que cuando no estábamos conectados, ¿no? Es curioso, porque hoy estamos con redes sociales, con mucha conexión, pero con tanta conexión nos sentimos más solos. Yo, digamos, en las personas con las que hablo, con las que atiendo, siempre veo eso. Son vidas perfectas, está todo, pero sienten la soledad. Y uno desde afuera puede pensar, pero ¿por qué si todo está bien? No, es que me siento muy solo, muy sola, aunque está con muchas personas al lado. En la actualidad, bueno, consultamos el correo electrónico y las redes sociales muchas veces al día. Enviamos correos o mensajes de texto uno tras otro. Queremos compartir, recibir. Nos pasamos el día entero intentando estar conectados. Siempre buscamos que haya un sonido, sentir el estímulo, ¿sí? Nunca queremos sentirnos nosotros mismos. ¿De qué tenemos miedo? ¿De qué tenemos miedo? Tal vez sintamos un vacío, una sensación de aislamiento, de tristeza, de desasosiego. Quizá estamos desolados y creemos que nadie nos quiere, que nos falta algo importante en la vida. Algunas de esas sensaciones son muy antiguas y nos han estado acompañando siempre bajo toda nuestra actividad y pensamientos. Intentamos evadirnos de lo que sentimos con un montón de estímulos, pero cuando se hace el silencio, todas esas emociones afloran con gran claridad. Cuando uno tiene eso, el silencio trae lo que uno debe trabajar, ¿cierto? Y les cuento una experiencia de una persona que atendí alguna vez, todo perfecto, económicamente muy bien, en una empresa muy sólida, viajaba donde quería, pero siempre decía, ¿y ahora qué sigue? No me puedo quedar aquí, pero si estás bien, estás tranquila, tienes todo, has sido una afortunada con la vida. No, pero siento que tengo que hacer más. Sí, o sea, siempre tengo que estar moviéndome.
Y ya para darte la palabra, Najata, ya te cuento la experiencia de una vez que un monje hace muchos años, tal vez 20 años, que vino acá a Colombia, nos hicimos amigos y un día me dijo, vamos a almorzar. Fuimos a almorzar a un vegetariano, nos saludamos y empezamos a almorzar y a mí me sorprendió porque durante todo el almuerzo no hablamos nada. Él solo comía, yo comía. Terminó el almuerzo y me dijo, ha sido un honor almorzar contigo. ¿Mm? Entonces, espero que se repita la experiencia. Y se fue. Y yo quedé, uy, ¿cómo así? Pero almorzamos, pero ni siquiera yo le dije nada. Pero era una práctica porque él decía que ese momento del almuerzo era sagrado. Entonces, Anahata, ¿por qué le huimos tanto al silencio? ¿Por qué nos da miedo el silencio y por qué siempre queremos el ruido, las redes, los estímulos externos? En primer lugar, porque siempre nos educaron con ese miedo al silencio. Fíjate que cuando la gente se muere le piden a todo el mundo un minuto de silencio. Entonces siempre se asocia el miedo con el silencio o la muerte con el silencio o la muerte con la ausencia de actividad, con la ausencia de ruido. Entonces las personas muchas veces, fíjate, uno ve hoy en día la gente llega a un consultorio a esperar una consulta y todo el mundo está pegado al celular. Todos. No pueden estar sentados ni siquiera conocerle la cara al que está al frente, poner un poquito de atención en su aquí, sino todo el mundo se sale por esa ventana virtual a su mundo conocido porque simplemente no quieren estar en ese espacio, porque tienen miedo. Yo diría que el mayor miedo que tiene el ser humano es a encontrar su propia grandeza, porque cuando tú entras en silencio puro y empiezas a descubrir un mundo que yo decía al comienzo que para mí el silencio es lo más revolucionario que hay, porque cuando tú aprendes a estar en silencio, descubres un mundo, ahí sí que el mundo interdimensional. Yo tuve una experiencia, y eso fue hace como unos 12 años, eh, que dicté una conferencia y estaba con un poco de dolor de garganta. Entonces me tocó dictar una conferencia en un salón gigante, estaba haciendo mucho frío y era un salón gigante como quien dice una cosa, hagan de cuenta como en un establo gigante, era gigante, gigante, no había micrófono y yo estaba enferma de la garganta y me tocó gritar. Yo grité para que la gente de atrás oyera porque era mucha gente y ya no se podía cancelar pues la conferencia. Yo dicté esa conferencia y pude hablar todo el tiempo, pero cuando terminé empecé a sentir un dolor en los oídos, la cosa más bestial. Cuando llegué a la casa acá en Bogotá, yo pensé que la cara se me había hinchado porque sentía una congestión enorme. Y entonces al otro día mi cabeza amaneció así, yo me fui a consulta y le dije al médico, mire, yo siento que mis oídos se van a totear. Y él me hizo un examen y me dijo, mire, tiene una congestión porque están rojos, pero no tiene ninguna infección, entonces no se le van a totear. Bueno, pues resulta que esa noche se rompió el oído izquierdo y al que estuve un mes, que estuve completamente sorda y además completamente afónica, ¿sí? Fue una experiencia en donde, claro, yo al comienzo dije, bueno, ¿qué me va a pasar? Me dio un poco de miedo y luego cuando empecé a entrar en la experiencia me daba cuenta de que fue la experiencia más increíble y como a los 3 días de estar completamente sorda, la disfruté al máximo. Sí, fue una experiencia lindísima. Yo me di cuenta que a pesar de que estaban rotos los oídos, uno escucha los ruidos internos, el ruido de su corazón, por ejemplo. ¿Sí? Yo además tengo un soplo
y con los oídos así, tal vez por la congestión, eso se acentuaba, entonces yo siempre oía como un tic-tac, tic-tac, y entonces en esa época yo dije, uy, qué chévere, por fin estoy plenamente consciente del momento presente, empecé a disfrutarlo al máximo. Luego eso me di cuenta que la ausencia de sonidos nunca existe. Siempre uno tiene como esa idea de que el silencio es un vacío. El silencio puede ser un sonido. Sí, el silencio siempre tiene un sonido. Entonces, a pesar de eso, siempre oía como una frecuencia, como una música. Y eso se me quedó en uno de los oídos, ¿sí? Yo siempre siento como esa, creo que te he contado, que siempre tengo ahí como un sonido que es permanente, ¿sí? Esa experiencia de estar en completo silencio me llevó a valorar mucho las personas que no tienen audición. Incluso me pasaron muchas cosas increíbles, porque cuando a mí me llamaban por teléfono, cuando habían teléfonos, esos teléfonos que todavía tenían formita de cabina, que hacen como son cóncavos, entonces yo oía muy bien lo que me decían, ¿sí? Pero con el celular no era igual, con el celular casi no percibía nada. Y cuando una vez me quedé sola y llegaron a llevar un pedido que había hecho para el almuerzo, sonaban esos citófonos, pero yo nunca escuché el citófono, dice que golpearon en la puerta. Me pasaron cosas muy curiosas de sonidos intensos que yo no los captaba. Mis sobrinas siempre se burlaron porque yo siempre les manejaba una camioneta y entonces ellas se subían conmigo y se desquitaban porque ponían ese radio a todo volumen y yo no decía nada porque yo no oía nada, entonces se morían de la risa. Realmente para mí fue una experiencia muy linda estar en ese silencio y aprendí muchas cosas. En primer lugar, aprendí que es un estado en el cual uno empieza a estar con uno mismo más intensamente y pensé, me acuerdo que uno de mis pensamientos era que las personas que no tienen audición deben tener una gran expansión de la conciencia porque se permiten estar con sí mismos mucho tiempo, ¿sí? Entonces es una experiencia bonita, pero realmente en un comienzo uno puede sentir miedo porque la ausencia de actividad y la pausa te genera susto. Fíjate, toda la educación que te dan es que tú no puedes estar 5 minutos contemplando un paisaje porque estás perdiendo el tiempo, porque no estás haciendo, no estás produciendo y el silencio es una pausa. Sin embargo, en el silencio, cuando tú empiezas a meterte en el silencio, cuando empiezas a meditar y a estar en ese silencio profundo que no es completamente ausencia de ruido, ni externo ni interno, porque no hay ausencia de ruido externo que sea 100%, ni ausencia de sonidos internos, porque tu cuerpo, siempre el corazón está palpitando, tú pasas saliva y escuchas completamente cualquier sonido de tu cuerpo interno. Entonces, nunca hay un vacío completo, pero sí hay un estado en el cual cuando tú profundizas y se te quita el miedo y empiezas a sentirte bien, es cuando se genera un estado que yo digo que es el estado de creación. Cuando las personas quieren, por ejemplo, escribir un libro, pintar un cuadro, inspirarse para sacar una idea, necesitan hacer una pausa y abstraerse un poco de ese mundo agitado para poder dar rienda suelta a su creatividad. Cuando tú estás en el silencio es cuando tú puedes crear. Ese silencio que tú estés plenamente consciente de lo que estás haciendo en cada momento, sintiendo tu cuerpo, por ejemplo, todas las técnicas de mindfulness que son estar aquí ahora, sintiendo el cuerpo, el simple hecho de estarte observando cómo es que
sientes el agua cuando estás lavando una manzana, cómo sientes la textura de la manzana, cómo cae el agua en tus manos. El simple hecho de estar observando eso te lleva al silencio, porque ese es creado por el observador. Y en ese momento, cuando tú estás de un espacio a otro en silencio y continúas en silencio y te estás autoobservando, es cuando aparece la famosa inspiración. Y es cuando tú puedes elegir qué es lo que quieres crear en tu vida. Para mí el silencio tiene una connotación enorme cuando hablamos de que el mundo y tu entorno es tu propia creación, porque es en esos espacios de silencio cuando tú puedes dar esos saltos cuánticos y puedes empezar a crear realmente el futuro que tú quieres. Así es. Bueno, vamos a ir a un tema que también menciona Thich Nhat Hanh en su libro, que habla sobre la conciencia dentro de este libro, El Silencio, y es la conciencia individual, ¿sí? Hace poco yo hablaba con alguien y decía, bueno, que la situación del país, que qué hacemos, le decía, ponga usted de su parte la mejor versión de sí mismo. Siempre pongamos al frente la mejor versión de nosotros mismos, porque siempre esa conciencia individual, que es ser el cambio que queremos ver en el mundo, es lo que hace que se forme un cambio en la conciencia masiva. Entonces vamos a ver qué es lo que dice Thich Nhat Hanh. Aunque hagas un ayuno sensorial, aislándote de los ruidos y los estímulos del exterior, seguirás consumiendo una gran cantidad de alimento sensorial procedente de tu propia conciencia. Esta, junto con la conciencia colectiva, es la cuarta fuente de alimento. Entonces, cuando no hay silencio, nosotros siempre vamos a estar impactados por los pensamientos que nos llegan y, como expresaba Najata, por los pensamientos que están ahí flotando del grupo y con cuáles nos sintonizamos con lo que estamos viviendo nosotros. Por eso cuando tú estás viviendo, no sé, empiezas a jugar fútbol, te encuentras con muchas personas que juegan fútbol como de manera al azar, no hay nada al azar, pero es porque en tu proyección de conciencia traes eso, ¿no? Entonces, por eso uno dice que cuando una persona se separa o decide terminar una etapa en su vida, si no hay un cambio de conciencia, porque por bien que le vaya, sigue igual, o sea, es decir, vuelve y repite el mismo matrimonio, el mismo tipo de esposa, porque no hay un trabajo de conciencia. Sin conciencia seguirá siempre lo mismo. Cuando prestas atención a ciertos elementos de tu conciencia, los estás consumiendo. Como en el caso de la comida comestible, lo que consumes con la conciencia puede ser saludable y sano o tóxico. Por ejemplo, cuando tenemos pensamientos crueles o furibundos y los recreamos de una u otra vez, estamos consumiendo una conciencia tóxica. Y cuando advertimos el hermoso día que hace o nos sentimos agradecidos por nuestra buena salud y el amor de quienes nos rodean, estamos consumiendo una conciencia sana. Pero fíjense que es más común en una conversación, y hagan la prueba, que la gente o las personas se acuerden con todo detalle, señas y horas de lo malo que les pasó, ¿sí? Cuando una persona en una conversación va a decir, voy a contarle el accidente que tuve. Recuerden que para el cerebro no existe ni pasado ni futuro, sino es el ahora. Entonces, cuando yo cuento eso, es como rememorar eso en el aquí y en el ahora. Así es como si estuviera viviendo nuevamente la experiencia y nos alegra siempre contar esa tragedia que tuvimos o esa muerte del animalito que tuvimos y nos la sabemos con pelos y detalles. O me enfermé y casi me muero y sé que a tal hora pasó esto, después lo otro, llegó el médico que se llamaba tal, 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 porque estamos enfocados en eso. Pero si yo le digo a alguien, describa ese momento tan bonito que tuvo ese día de campo allá, describámoslo en detalle. Simplemente tal vez me puede decir, ah, no, pues fuimos a un paisaje muy bonito y caminamos, pero ¿qué más? No, eso fue todo. ¿Mm? Ahí no hay detalle, porque nuestra conciencia, o sea, esa conciencia colectiva nos lleva a siempre rememorar
lo que nos dolió. Eso es muy común en las reuniones. O a contar de un viaje y cuento la experiencia que me pasó en ese viaje que me robaron. Vuelvo a traer esa energía acá y es muy común entre nosotros. Cada uno de nosotros es capaz de amar, perdonar, comprender y ser compasivo. Si sabes cultivar estos elementos en tu conciencia, esta se alimentará de ese tipo de comida sana que te hace sentir de maravilla y beneficia a los que te rodean. Al mismo tiempo, en la conciencia de todos también hay la capacidad de obsesionarse, preocuparse, desesperarse, sentirse solo y autocompadecerse, que es muy común. Si el alimento sensorial que consumes sustenta esos elementos negativos en tu conciencia, si lees publicaciones sensacionalistas, juegas con videojuegos violentos, pasas tiempo en la red envidiando lo que han hecho otros o mantienes una conversación con malas intenciones, la energía de la ira, la desesperanza o la envidia se volverá más fuerte en tu conciencia. Yo le decía a alguien, le hablaba alguna vez con respecto a eso, y por ejemplo me decía a mí, ¿usted ve noticieros? Yo le decía, no, casi no los veo, pero de vez en cuando los veo, pero lo veo desde la neutralidad. Es decir, lo que pasa allá en la pantalla no me afecta, no me quita mi paz interior. Y alguna vez le decía a Najata, jocosamente, que yo veía películas de terror para poder ser neutral ante el miedo. Entonces ella me decía, uy, no, yo no podría. Y sí lo hacía desde pequeño. Yo esperaba que fueran las 12 de la noche y ponía la película de terror más violenta, ¿sí? Al principio me asustaba, después lograba mantener la calma y la neutralidad y no me dejaba enganchar por lo terrible que pasara en la película, ¿sí? Es una anécdota un poco rara, una manera de entrenarme en cómo mantener la neutralidad ante lo que pase afuera. Si es así, uno puede mantener la disciplina, ¿cierto? Estar siempre en su centro, que es la neutralidad, y asistir a donde quiera. Y nada le va a afectar porque estoy en mi centro, en el presente de aquí y ahora. Pero si no lo puedo manejar de esa forma, si yo sé que me va a molestar algo que digan, algo que actúe la gente, siempre voy a ser influenciado por el medio externo cuando salgo de la neutralidad. ¿Ok? Dice acá, estarás cultivando esta clase de alimento malsano en tu propia conciencia, incluso después de dejar de leer el libro de pésima calidad y de jugar al videojuego violento, tu mente seguirá reviviendo y consumiendo esos elementos tóxicos durante horas, días o semanas porque habrán regado las semillas negativas en tu conciencia. Cuando yo veía esas películas, me acuerdo que yo vi una película cuando pequeño que se llamaba, estaban estrenando El Exorcista, ¿m? Y yo vi esa película y como durante 2 semanas no podía dormir. ¿M? Y yo decía, tenía tal vez como 13 años y yo decía, no, pero esto no puede pasar. Yo tengo que estar tranquilo y ser capaz de ver esas películas sin que me afecte hasta lograr la neutralidad para que uno no salga de su centro. Hay plantas que te pueden hacer enfermar, como la cicuta o la belladona. Si las consumes, sufrirás. Normalmente no cultivamos este tipo de plantas en el jardín de nuestra casa. De igual modo, puedes decidir cultivar cosas sanas en tu conciencia que te sustenten en lugar de fomentar cosas tóxicas que te envenenarán y te harán sufrir. Por ejemplo, él habla aquí de esas plantas, la cicuta o la belladona, pero hay plantas de esas que destiladas y en agua y en porciones muy pequeñas son el fundamento de estos médicos homeopáticos, ¿sí? O sea, con la belladona que produce ese síntoma destilada, se ataca ese mismo síntoma que es el principio de esta medicina. Tanto si eres consciente de ello como si no, estás regando sin cesar una cosa u otra en tu mente, cosas que seguramente volverás a consumir más tarde. Lo que riegas y consumes sin darte cuenta puede aparecer en tus sueños. Tal vez se manifieste como algo que sacas a relucir en una conversación y luego te preguntes, ¿por qué he dicho eso? Cuando no te fijas en lo que absorbes y cultivas en tu mente, puedes hacerte mucho daño a ti mismo y erosionar tus relaciones. Entonces, el silencio ayuda a tener neutralidad, ¿cierto? Y cuando hay neutralidad, hay manejo de las emociones, ¿cierto? Y si nos entrenamos en, en aprender a tener la mente quieta y a escuchar el silencio, hemos dado un salto cuántico gigantesco, porque aún podemos ser capaces de aislarnos en silencio
en medio de una muchedumbre. ¿Tú crees, Anahata, que es capaz, en medio de un ruido gigantesco, llevar nuestra mente al silencio? Claro. Y hay que empezar con esas, hay que empezar a darnos cuenta de todo lo que hablamos y de toda la basura que nos repetimos. Es lo que tú dices. Por ejemplo, yo acá les hago el ejercicio cuando estamos almorzando. Les digo a las personas, por favor, estén en su momento presente. No traigan experiencias antiguas para contarlas durante el almuerzo, porque generalmente lo que traen son experiencias negativas. Y entonces en ese momento todo el grupo que está escuchando está bajando su energía en el momento de comer, porque estábamos, por ejemplo, toda la mañana en silencio meditando, salimos a la hora del almuerzo y generalmente las personas empiezan a contar su separación, a contar su trauma, a contar que le robaron y todo el mundo, eso sí, le pone toda la atención y le hace las preguntas y todo eso, y yo les hago caer en cuenta. Ahí se nos pueden ir 2 horas de una pérdida de tiempo, eso sí es perder el tiempo y perder completamente tu buena energía que lograste antes con un poco de silencio, ¿sí? Porque además tú repites y te pones de nuevo la emoción y afectas a los demás porque estamos todos, ya sabemos que estamos todos conectados. Entonces, lo que a ti te aflige, al otro le refleja y también se aflige y terminan todos con un bajón de energía porque es simplemente una descarga enorme de pura basura, como por eso esta película El Guerrero Pacífico le muestra a uno la cantidad de basura que tenemos en la mente, ¿sí? Y por eso también es bueno repetir que en la medida en que tú vuelves al pasado y lo traes al momento presente, vuelves y generas también mucha información de nuevo para los niveles inconsciente y subconsciente, de la misma experiencia, de la forma como la cuentas. O sea, estás volviendo atrás y atrás de repetir y repetir. Por eso Buda decía que era mejor estar en silencio, callado, que pronunciando una cantidad de palabras que no te llevan a nada. Uno cuando observa las conversaciones de la gente piensa, ¿y esto para dónde lo va a llevar? ¿Qué saca con preguntar este tipo de cosas? ¿Sí? ¿Qué beneficio tiene ahí? También un proverbio que dice, fíjate bien si lo que tú vas a decir le va a servir a esa persona o por el contrario, le va a hacer daño, ¿sí? No se trata de ocultar la verdad, sino que a veces tú ni siquiera estás seguro de que lo que vas a decir sea una verdad, ¿sí? Por ejemplo, el chisme. Y en segundo lugar, ¿qué vas a lograr con eso? ¿Le estás protegiendo a esa persona de algo? No, lo estás incitando a un estado emocional negativo, que tú ni siquiera tienes idea si eso es verdad, si es verídico, si no es verídico, y que no tiene ningún resultado positivo. Muchas veces las personas no piensan antes de hablar. Ahora, eso si lo contrarrestamos, digamos, con los beneficios que tiene el silencio tiene muchos beneficios que ya están comprobados científicamente, que tienen una cantidad de beneficios a nivel corporal. Por ejemplo, el silencio ayuda a controlar el estrés, ¿sí? Cuando haces silencio se disminuye el cansancio. El silencio reduce el riesgo de tener enfermedades cardiovasculares como infartos, ¿sí? Cuando estás desarrollando el observador. El silencio eleva tu sistema inmunitario, aumenta las funciones cognitivas de la mente porque se estimula todo lo que es la percepción. Cuando estamos en silencio, la presión sanguínea baja. Fíjate, todo esto las personas no lo saben. ¿Sí? La presión sanguínea de una persona que tenga hipertensión arterial hace 10 minutos de silencio y sus cifras comienzan a bajar. ¿Sí? La persona que hace silencio generalmente tiene un aspecto más jovial y aumenta notablemente su capacidad de atención.
cuando practicamos el silencio se regeneran las redes neuronales y es por eso que se habla de que los meditadores tienen como esa regeneración a nivel del DNA y físico, ¿sí? Porque tienen un efecto sobre el hipocampo y sobre ciertas zonas del cerebro. Por esta razón, muchas religiones utilizan los retiros de silencio como unos mecanismos para que la gente se regocije internamente, ¿sí? Cuando estamos completamente en silencio y hacemos estas prácticas de silencio, las personas empiezan a sentir quietud y se acercan a esa energía interior que todos tenemos dentro, ¿sí? Es importante tener en cuenta que nosotros siempre les hablamos en estas conferencias del desarrollo de la percepción y de la intuición. La intuición es tu propio ser que te está hablando y se está manifestando a través de la corazonada, a través de tu cuerpo. Tú empezaste esta conferencia diciendo que le pregunten a su cuerpo y que su cuerpo le responde. Es un ejercicio muy bonito que uno hace cuando tiene alguna duda, ¿sí? Y es hacerle caso a su intuición y a la percepción. La percepción se desarrolla enormemente durante el silencio y además pues la conciencia se expande y cuando estamos en silencio es cuando podemos comprender lo que significa el amor incondicional y lo que significa estar completamente en un estado, digamos, de vivencia de lo que es la unidad, poderse poner uno como en la situación del otro, ¿sí? Es decir, el silencio abre la puerta para que nosotros abramos, digamos, esa posibilidad de potenciar todas esas cualidades que antes se llamaban parapsicológicas de lo que es nuestra mente, de aprovechar una cantidad de capacidades que tenemos nosotros mentales y de percepción para comprender mejor lo que estamos haciendo aquí y ahora, ¿sí? Entonces es importante que nosotros caigamos en cuenta del papel que tenemos nosotros y de que vivamos esa experiencia del silencio. Tú no vas a tener un concepto del silencio porque es difícil ponerlo en un término de una definición cuando no lo has experimentado, ¿sí? Yo los invito a que experimenten el silencio y que empiecen con periodos muy cortos. Cuando están en la ducha, cuando están haciendo cualquier actividad, hagan esas pausas y queden en silencio un minutico. Empiecen con tiempos cortos y empiecen a ver todo lo que pasa. Por ejemplo, cuando una persona está agitada y uno le dice, mire, por favor, cierre sus ojos y póngale atención a su respiración. Inhale y exhale. Y solamente le dices eso, inhale y exhale, inhale y exhale. A los 3 minutos, la persona está tranquila, ¿sí? Y está, ¿por qué? Porque llevó toda su atención al cuerpo y en el momento en que tiene la atención, el enfoque de la atención en un solo elemento como es su respiración, viene algo que es como un premio del cuerpo que se llama la calma. Entonces la persona se empieza a tranquilizar. Antes de que una persona le dé un ataque de pánico, la persona sabe cómo le empieza ese ataque de pánico. Y si sabe esto de la respiración, puede empezar a respirar y a detectar esa pausa que hay entre inhalar y hay un espacio, milésima de segundo que hay entre esa pausa en que tú en esos tiempos. Tomar aire, botar el aire, tomar aire, botar el aire y mirar esas micropausas que hay. La persona empieza a sentir calma. Entonces, es muy cierto que nosotros nos dejamos influenciar muchas veces por esa conciencia colectiva, pero también es muy cierto que tú puedes salir de esa conciencia colectiva y empezar a controlar
proceso mental y acercarte al silencio. Excelente. Bueno, vamos a hacer un ejercicio que propone Thich Nhat Hanh, y es un ejercicio como el que decía Najata, de respirar, como para ya enfocarnos en ir a la meditación que va a hacer Anahata. Y es un ejercicio que yo practico a veces. Por ejemplo, cuando uno va a tener ansiedad o preocupación, en lugar de ir a comer, de salir a dar una vuelta, de ir a la nevera a buscar algo porque la ansiedad dan ganas de comer, de oír un audio, de ver eso, simplemente con este ejercicio, que creo que dura como 4 minutos, va a ser suficiente, entonces para que lo utilicen. Y les doy un truco que yo utilizo mucho cuando uno tiene un ataque de ansiedad o mucho desespero, si uno presiona acá y respira, ese es un punto que te equilibra. Sobre todo, por ejemplo, cuando sientes que te vas a desmayar, tú dices, uy, me voy a desmayar, es mucha la presión, respiras y te presionas acá y sueltas, sirve mucho. O acá, cuando lo haces acá, de por sí hay una técnica que se llama tapping, que de pronto un día hablamos de esa, que son los golpecitos aquí, acá, 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 acá y acá, bueno, y baja por otro lado, ¿cierto? Porque estamos haciendo como una sedación. Entonces vamos a hacer el ejercicio tomando el aire en 7 tiempos. Si no puedes, hazlo menor tiempo. Lo ideal es 7 tiempos. Y lo que vamos a hacer es cuando inhalamos, vamos a pensar mentalmente, estoy inhalando. Y cuando exhalamos, voy a pensar, estoy exhalando. Si acabaste de comer algo, seguramente no vas a poder hacer los 7 tiempos, pero entonces haz menos. Entonces vamos a comenzar y vamos a cerrar los ojos y vamos a inhalar y pienso, sé que estoy inhalando. Exhalo y pienso, sé que estoy exhalando. Inhalo nuevamente. Exhalo, sé que estoy exhalando. Listo. Descansa, respira normal. Y ahora nuevamente vamos, al inhalar, vamos a pensar ahí como estoy inhalando más profundo. Y al exhalar, vamos a pensar estoy exhalando más despacio. Entonces en 7 tiempos vamos. Inhalamos muy profundo y exhalo despacio. Inhalo muy profundo y exhalo despacio. Y descanso. La idea es que cuando lo vuelvan a hacer no tengan descansos. Aquí es para explicarles. Ahora cuando inhalemos vamos a ser conscientes del cuerpo. Vamos a sentir el cuerpo. Y cuando exhalemos vamos a sentir como que el cuerpo se calma, se relaja. ¿Ok? Entonces 7 tiempos. Inhalamos. Siento el cuerpo. Exhalo. Calmo mi cuerpo. Inhalo. Siento el cuerpo. Exhalo, calmo mi cuerpo. Muy bien. Y ahora vamos a cuando inhalamos, sonreímos. Sí, pero así, como expresamos la sonrisa. Y cuando exhalamos, vamos a sentir que nos relajamos. Entonces, inhalo sonriendo. Exhalo relajándome. Inhalo sonriendo.
Exhalo relajándome. Muy bien. Y para terminar, al inhalar, vamos a sentir el momento presente. Si no puedes, haz el mayor esfuerzo para que sea solo el aquí y el ahora, y al exhalar sentir cómo disfruto este momento presente. Entonces vamos a inhalar sintiendo y viviendo el momento presente. Inhalamos. Exhalamos disfrutando este momento. Nuevamente inhalamos sintiendo el momento presente. Y exhalamos relajando el cuerpo. Y vamos a seguir respirando un minutico, tomando el aire en 7 tiempos y soltándolo. Tomamos el aire. Lo soltamos. 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 Y descansas. Este ejercicio como queda grabado, pues aquí lo hicimos más largo, ¿no? Pero ahí te lo puedes aprender. Después ya lo haces automático, ¿sí? Ese ejercicio es como una preparación para escuchar el silencio, para dejar la mente en blanco y siempre funciona. Cuando uno está furioso lo hace, cuando está triste lo hace, cuando quiere salir corriendo lo hace, cuando va a tener ansiedad lo hace. Y si es muy profunda, te pones la mano, este dedo aquí o acá. Y si no hay como una bienestar, puedes hacer pequeños, tomando el aire, haciendo pequeños punticos de tapping aquí, acá, tomando el aire y soltándolo aquí, acá y acá. Y cambias de lado. Vas respirando y vas haciendo esto aquí, acá, aquí, suavemente con los 2 dedos, acá y aquí. Esa es una técnica para que practiques así de sencilla que es muy efectiva. Anahata, entonces vamos a la meditación, digamos, para que lo que siempre nos atañe en esto, enlazando realidades. Recuerden que nos volvemos a ver en 15 días con otro tema especial. Si quieren que hablemos de algún tema específico, nos escriben y nos dicen quieren que, para que ustedes participen, dicen que queremos que hablen de tal tema y lógicamente lo preparamos y lo hablamos del que más llegue. Entonces, hablemos de tal cosa, entonces hablamos de ese tema para que ustedes también propongan los temas y nosotros con mucho amor y cariño los preparamos y los expresamos. Entonces, Anahata, adelante con la meditación y a todos ustedes después de la meditación, espero que se queden toda la meditación, que es muy importante, y nos vemos en 15 días. Adelante, Anahata. También recuerda, Jairito, que estamos pensando en hacer un día de Sí. meditación de silencio. Estamos pensando hacer un seminario, ese sí presencial, de silencio allá en Tenjo. Lo estaremos publicando próximamente en Instagram y en Facebook. Es un seminario presencial de silencio que es básicamente aprender a escuchar el silencio. Es solo un día para que no te vayas a estresar. Hemos hecho unos de más de un día, pero entonces es solo un día y vamos a practicar el silencio con unas técnicas especiales,
y unas técnicas que conoce también muy profundamente Anahata. Entonces estén atentos porque estaremos publicando la fecha de ese seminario presencial, pues en Bogotá, en Penjo, cerca aquí a Bogotá. Bueno, estoy en La Calera, pues cerca en Bogotá, Colombia, y bueno, y pues por el momento así lo vamos a hacer presencial. Entonces, Anahata, continuemos con la meditación. Ok. Entonces vamos a ponernos lo más cómodo posible, sentados o preferiblemente sentados, siempre manteniendo los pies sobre el piso para hacer conexión a tierra. Y vamos a llevar toda nuestra atención a la postura que tenemos. Te colocas cómodo y sientes tu postura. O sea, sientes todo tu cuerpo. Lleva tu atención a todo tu cuerpo. Sientes tus manos, tus pies, tus piernas, tu columna, tu cabeza. Simplemente sientes todo tu cuerpo. Y ahora sientes todo tu cuerpo simultáneamente. Llevas tu atención a la respiración. Te das cuenta en la forma en que inhalas. Y dices, estoy inhalando. Inhalas y te das cuenta hasta dónde penetra el aire. Sigue respirando como tú respiras. No alteres tus volúmenes respiratorios. Simplemente caes en cuenta de cómo entra el aire cuando inhalas y cómo sale el aire cuando expiras. Haz conciencia de cómo se mueve tu cuerpo con la respiración. Inhalas, exhalas y estás plenamente consciente de los músculos que se mueven en la inspiración y en la expiración. Sigue respirando, manteniendo tu atención en el ritmo de tu respiración. Y ahora vas a llevar tu atención a tus ojos. Con tus ojos cerrados, vas a poner atención en lo que tú estás observando en este momento, lo que tú estás viendo. Si ves colores, si ves sombras, si ves figuras, si ves movimiento. Es algo que nosotros llamamos la visión profunda. Siempre estamos acostumbrados a mirar y a ver con los ojos abiertos, pero también tenemos una mirada y una visión con los ojos cerrados. Y tú sigues respirando, pero estás consciente de lo que tus ojos están percibiendo. Lo que estás percibiendo, simplemente lo atestiguas, lo observas, no lo analizas, no lo juzgas, no lo clasificas, no lo rechazas, no lo retienes y no busques nada específico para ver o para observar en este momento. Simplemente observa lo que está llegando a tus ojos.
En la forma como llega está bien, simplemente tú, es como si detrás de ti estuvieras tú mismo parado, observando lo que estás viendo con tus ojos cerrados. Y tú simplemente estás atestiguando lo que estás viendo. No le pones adjetivos calificativos, simplemente observas. No importa lo que veas, simplemente observa. No importa si no ves colores, no importa si ves solo sombra, no importa si ves movimiento, no importa si no ves figuras. Simplemente acepta lo que está llegando en este momento a tu visión y no calificas nada. Solamente estás observando. Sigue respirando y observando. Observando con tus ojos cerrados. De nuevo poner la atención en tu respiración. Inhalas, exhalas. Inhalas y exhalas con el ritmo de respiración que tú mantienes. Solo caes en cuenta de cómo respiras. Y continuando con tu respiración, vamos a poner atención plena en los sonidos. Abres tus oídos para escuchar el silencio. Así estés percibiendo ruidos, sonidos. Date cuenta que siempre hay un silencio que subyace a cualquier sonido. Y simplemente lo empiezas a observar. No tienes que discernir ningún sonido. De que es que pasó un carro, pitó una moto, sonó el radio, no disciernes nada. Simplemente dejas pasar los sonidos y los observas. Y entre cada sonido y sonido, siente el silencio. Sigue respirando porque siempre tienes que estar atento a tu movimiento de inhalación y exhalación, pero estás escuchando los sonidos que hay a tu alrededor. Vamos a hacer esto durante un periodo de 5 minutos continuos. No vas a recibir ninguna instrucción. La instrucción es: no te vayas del momento presente, del aquí y del ahora. Para no irte, mantén tu respiración consciente y mantente observando los sonidos y el silencio. Busca ese silencio subyacente al sonido. Y empieza a deleitarte con el silencio.
Tu tarea es escuchar el silencio, escuchar el sonido y el silencio, el sonido que tiene el silencio. No te vas del momento presente. Estás respirando, inhalando, exhalando y escuchando. Escucha los ruidos, escuchas el sonido y escucha el sonido del silencio. Entre los ruidos hay un sonido subyacente. Escúchalo. Date cuenta que el sonido no es un vacío. Date cuenta que el silencio no es un vacío. Es una vibración que se escucha y que cuando la observas, aquieta tu mente y siente descanso. En la medida en que te centras en escuchar el silencio interno, los ruidos externos van disminuyendo su intensidad. Date cuenta de esto. Y como tú estás atento a tu respiración y a escuchar, te mantienes en tu momento presente. Cuando estás en tu momento presente y estás escuchando el silencio, puedes sentir tu presencia, esa presencia de esa energía que tiene todo tu cuerpo, la energía por la cual estás vivo, aquí y ahora. El silencio solo te acerca a percibir esta presencia. Tu propia presencia, la presencia de lo que realmente tú eres. El silencio te acerca cada vez más a tu ser. Ese silencio profundo, solo tú te lo puedes proporcionar. Solo tú lo puedes buscar.
Solo tú lo puedes encontrar. Independientemente de los sonidos que hayan externos. Tú siempre podrás encontrar tu silencio interno. Siempre. Sigue escuchándolo. Y pregúntate, ¿qué siento cuando estoy en silencio? ¿Qué estoy sintiendo en este momento? ¿Qué siente mi cuerpo en este momento? Escuchar el silencio es una práctica de meditación hermosa, simple y muy sencilla, que te puede ayudar a expandir rápidamente tu conciencia. Escucha el silencio y empezarás a sentir calma en el centro de tu pecho. Mira cómo sientes ese estado de calma. ¿Qué estás sintiendo en el centro de tu pecho? Al tiempo que sigues abierto a escuchar tu silencio. Y estando plenamente consciente de que puedes hacer este silencio, puedes crear ese silencio interno. Date cuenta simultáneamente de lo que estás observando profundamente con tus ojos cerrados. Entonces vas a llevar tu atención simultáneamente a lo que percibes con tus ojos cerrados y cómo escuchas el silencio, las dos cosas simultáneamente. Cuando desarrollas la visión profunda, estás desarrollando todo lo que tiene que ver con tu glándula pineal, con el despertar de la conciencia, con el despertar de la percepción. Y es un ejercicio que lo puedes hacer siempre en tu casa. Cerrar los ojos, recostarte y observar. Observar lo que ves con tus ojos cerrados y observar lo que escuchas en el silencio, entre los sonidos. Ese sonido que subyace a cualquier otro sonido
es el silencio interno. Aprovecha este silencio. Esta pausa que te está regalando. Siente todo tu cuerpo. Observa tu visión profunda y escucha. Escucha tu cuerpo también. Pasa saliva y escucha. Inspira profundamente y expiras y escucha. ¿Cómo escuchas tu respiración? Inspiras y expiras. Escuchando tu respiración, vamos a hacer 6 respiraciones profundas, inhalando, exhalando fuerte, exhalan soplando para que escuchen su exhalación, inhalan bien profundo, exhalamos. Inhalamos. Exhalamos. Inhalamos. Exhalamos. Inhalamos. Exhalamos. Inhalamos. Exhalamos. Y respira normalmente. Sigues observando con tu visión profunda y sigues escuchando. Y vas a colocar las 2 manos en el centro de tu pecho. Y vas a sentir el centro de tu pecho. Siente la presión de las manos en el centro de tu pecho. Siente todo tu cuerpo. Y manteniendo este ritmo de respiración y manteniendo tus manos en el pecho, vas a abrir los ojos muy lentamente y vas a expandir
atraer esa energía de lo que estás sintiendo interiormente hacia tu entorno. Sigues escuchando y ahora estás observando lo que ves con tus ojos abiertos, sintiendo tu pecho, la presión que ejercen las manos en el centro de tu pecho. Y date cuenta que también podemos estar en silencio con los ojos abiertos. Simplemente sigue respirando. Fija tu mirada en un solo punto para que no disperses tu atención, pero mantén los ojos abiertos, las manos apoyadas en tu pecho. Mantienes tu respiración y te mantienes escuchando el silencio. Sé consciente del sonido del silencio. Ahora sentimos las palmas de las manos, la planta de los pies. Sientes tu postura. Puedes prender las camaritas. Este ejercicio lo puedes repetir siempre que quieras, en cualquier lugar. Puedes repetirlo uno, así sea que vaya uno en un avión, en un tren, que estés en un bus y estás sentado cómodamente. Puedes hacerlo y puedes detectar el silencio que existe en medio del sonido del día. Bueno, yo los invito a que hagan esta práctica continua. Es muy sencillo y es una meditación interesante. Bueno, muy bien, esperemos que todos regresen. Solo la cámara para saber que regresaron. Si se quedaron dormidos, pues no importa. Que tengan felices sueños. Bueno, y como siempre, ha sido un honor y un placer poder estar con ustedes aquí. Gracias, Anahata, como siempre, Gracias, Jairit. por su disposición y por el honor de estar con Bueno, mis cielos, me encanta. y a todos Ay, ustedes. sí, porque el Un abrazo llamado. y nos vemos nuevamente en 15 días en Enlazando Realidades. Siempre pueden utilizar el mismo enlace, no lo he cambiado, entonces nos conectamos con el enlace. Entonces un abrazo a todos, muchas bendiciones, Anahata, un feliz fin de semana. Gracias, lo mismo. Es festivo el lunes, entonces disfruten mucho y que sea un momentico de silencio para traer la conciencia a la aquí y a la hora. Feliz noche y que estén bien, que descansen. Gracias. Feliz noche, gracias para todos. Gracias. Gracias, Luz Estela.